días a todos mis hermanos aquí en el salón. Buenos días a los hermanos que nos sintonizan y nos sintonizarán por medio de Facebook. Muchas gracias nuevamente, como siempre, a los hermanos de Dunamis por el servicio a nuestro Dios y por ayudarnos en este tiempo tan especial de alabanza a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuánto estamos esperando con expectación su retorno? ¿Y cuántos estamos preparados para el retorno? Porque hay que estar preparados. Recuerde las exhortaciones a la vigilancia, a estar atentos, a orar, a velar y a mirad. Mirad, velad y orad, para que estemos siempre pendientes del retorno de nuestro Salvador Jesucristo, con esa expectación en el corazón. Vamos a encomendar el tiempo de la reflexión a nuestro Dios. Padre, queremos en esta hora presentarnos delante del trono de tu gracia, para rogar para mis hermanos y para mí la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento, el temor de Jehová, el entendimiento, la gracia de parte del Espíritu Santo. Queremos tener eso en nuestra mente y corazón para que el mensaje que escuchemos de tu palabra llegue hasta donde tenga que llegar, permanezca en nuestro corazón, dé el fruto conveniente para tu gloria, y que el corazón de mis hermanos y el mío sea un corazón bueno y recto para retener la palabra que escuchemos y dar fruto con toda perseverancia. Para eso te necesitamos y por eso estamos delante de tu trono de la gracia, rogándote esta petición o haciéndote esta petición en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. ¿Decimos amén? En el Nuevo Testamento, no sé si usted se ha dado cuenta que hay ciertas indicaciones que se nos dicen en relación a nuestra conexión con el Señor Jesucristo. Una de ellas muy famosa es: poned los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una indicación que se le da al lector del Nuevo Testamento a poner los ojos en el Señor Jesucristo. Pero mire en Mateo capítulo 17, si es tan amable. Mateo capítulo 17 es la ocasión cuando los discípulos Juan, Jacobo y Pedro acompañan al Señor Jesucristo al que se conoce como el Monte de la Transfiguración. Y mire por favor lo que allí dice. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 17. Mire lo que dice allí. Comienzo desde el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Aquí está una de las cosas que le estoy diciendo, ciertas indicaciones, ciertas peticiones que nos hacen acercarnos a Jesucristo de una manera específica. En este caso es la voz del Padre. En el bautismo Él dijo casi lo mismo:
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso fue todo lo que dijo en el bautismo. En esta ocasión agrega unas palabras más. ¿Cuáles las palabras que son agregadas? A Él oíd. A Él oíd. ¿Qué querrá darnos a entender con eso? Pues que los discípulos deberían de poner atención a todo lo que el Señor Jesús dijera. Y esa recomendación o esa indicación es para ti y para mí. Pero lo que observamos en la iglesia cristiana en general, que es más fácil dar oído a predicadores, poner la atención a libros, asistir a congresos. Eso es más fácil que ponernos a escuchar a Jesús. Aquí en la iglesia, una vez les pregunté, no sé si fue el año pasado o antepasado, ¿cuántos de ustedes han leído los 4 evangelios? Y en aquel tiempo fue la minoría. Fue la minoría. Entonces, ¿a quién habían estado escuchando? Pues tal vez a los escritores del libro de los Salmos, o tal vez a Proverbios, o a saber en dónde andaban. Pero es muy fácil, hermano, muy fácil, que la gente le interese escuchar más predicaciones, y a través de YouTube y a través de Facebook hay una cantidad enorme y predicadores sobresalientes. O sea, el problema no es que sean malas predicaciones necesariamente, aunque hay que tener cuidado, sino que es más fácil que usted ponga atención a eso y no se esté practicando lo que aquí el Señor Jesús, lo que el Padre está diciendo: a Él oíd. Tienes que oír a quien es tu maestro, a quien es tu Señor, a quien es tu Salvador. A Él tienes que oír. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Pues nada menos que el Padre. Así que ante el Padre no nos va a estar diciendo algo que sea inútil, inservible, sino que una tarea muy importante de poner atención a todo lo que el Señor Jesús dijo. Ahorita nosotros no lo podemos oír físicamente así como los apóstoles lo escucharon. Tenemos los evangelios. Si en alguna ocasión Él quiere aparecerse y decir algo, lo hará, como lo hizo con el apóstol Pablo. Y tenemos evidencias o al menos comentarios de experiencias que el Señor Jesús se les ha aparecido. Como recuerdo una vez un testimonio que escuché una vez, que había un abuelito que todos los días estaba paralítico, si mal no recuerdo, estaba paralítico, y cuando llegaba el enfermero todos los días le decía que lo moviera y lo pusiera de rodillas. Como él no podía moverse, pues el enfermero hacía todos los movimientos, y ahí el abuelito, inclinado sobre la cama y arrodillado en el suelo, le decía: querido Dios, salva a Mike. Mike era su nieto. Salva a Mike, salva a Mike, salva a Mike. Y todos los días el abuelito oraba por la salvación de Mike. Ese Mike estuvo en la guerra de Vietnam. Ese Mike, cuando llegó a Estados Unidos, participó, yo no sé si él lo patrocinó, pero un club de motociclistas llamado Los Ángeles del Infierno. Y ese hombre era terrible, el famoso Mike era terrible. Obligaba a sus mujeres, que tenía varias, a abortar. Y aquel que le daba un tratado en la calle se le iba encima. O sea, era una fiera. Pero un día se quedó en el motel y no se fue a hacer sus cosas. Y había un tratado de los que andamos repartiendo, como esos, bueno, nada más que en Estados Unidos. Y entonces lo tomó y comenzó a leer acerca de Jesucristo. Y él dice que el Señor Jesucristo se le apareció. Ese es el relato que dice ese famoso Mike. Jesucristo se le apareció en la esquina de su cuarto
y le dice que dice él que extendió las manos y le dijo: te amo, Mike. Y entonces él se quedó así y no se amilanó ni nada. Dice: no, tú no me puedes amar porque yo soy malo. Te amo, Mike. No, no me puedes amar porque yo he obligado a mis mujeres a abortar y he matado a mis hijos con mis propias manos. Tú no me puedes amar. Y Jesús: te amo, Mike. Total que finalmente venció el amor de Jesús. Y ese famoso Mike se arrodilló y pidió perdón y aceptó a Jesucristo en su corazón. Y ese famoso Mike, convertido, se unió a una iglesia y llegó a ser un pastor. O sea, sí, Jesucristo se puede aparecer cuando Él quiere, pero aquí lo que estamos tratando es que a Él oíd. Entonces, mire por favor lo que dice en Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1. La epístola a los Hebreos fue escrita no sabemos exactamente quién lo haya escrito porque no tiene una identificación. Se le atribuye normalmente al apóstol Pablo, pero la verdad no importa si fue Pablo o fue otra persona. El caso es que está en el Nuevo Testamento y está inspirado, escrito por el Espíritu Santo. Y miren el versículo 1 del capítulo 1 lo que dice. Pero déjeme decirle que esta epístola fue escrita para personas que estaban en riesgo de abandonar la fe cristiana. ¿Por qué es que una persona abandona la fe cristiana? Hay muchas situaciones que pueden obligar a una persona a renunciar a la fe. A mí me han dicho personas que han aceptado a Cristo: ¿sabe qué, pastor? Ya no quiero nada con Cristo. La aceptación que hice de Él, me la cancelo. Sí, hay gente que hace así, que tiene ese tipo de determinaciones. Entonces, estas personas estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución y situaciones, rechazo, y entonces estaban en el peligro de volver al judaísmo, habiendo abandonado su religión judía. Aceptaron a Cristo y por la presión que estaban sintiendo querían volver atrás. Y entonces el escrito es un estímulo para que ellos no den ese paso, no sean como los que retroceden, sino para los que retienen la fe para preservación del alma. Entonces dice aquí en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Allí está hablando de que en el versículo 1 está hablando de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. En el monte de la transfiguración, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y aquí nos está diciendo que ahora el mensaje que Dios quiere que tú y yo tengamos presente en nuestra vida de una manera determinante es la persona de Jesucristo. No que el Antiguo Testamento no tenga sentido, tiene mucho sentido. Nada más que mi atención prioritaria, fundamental y básica debe ser la persona de Jesucristo. Y aquí el escritor está diciendo que hay ciertas cosas que acreditan al Hijo de Dios para que usted y yo pongamos atención. ¿Qué es lo que lo acredita? Lo acredita el que dice aquí que Jesucristo, el Hijo, es el heredero de todo, es el creador del universo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de Dios, es el sustentador de la creación, es el redentor y es alguien que está entronizado a la diestra de la majestad en las alturas.
Así que con todas estas credenciales que el escritor nos está diciendo acerca de Jesús, más lo que el Padre pide que oigamos a Jesús, pues ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Poner atención esmerada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estando allí en Hebreos, mire por favor el versículo 1 del capítulo 3. Mire lo que dice allí. En el capítulo 3 dice: por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y entonces el autor de la epístola a los Hebreos se dedica a exaltar la persona de Jesucristo, diciéndole a los lectores que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés, y decirle a un judío que alguien como Jesús era superior a Moisés era decir, para unos una barbaridad, pero para aquellos que conocían a Jesús una verdad, que Jesucristo es superior a Moisés, es superior a Aarón, otra persona muy encumbrada dentro de la fe judía era o fue la persona de Aarón, el sumo sacerdote. Y aquí se está diciendo que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior también al pacto mosaico y todo lo que se hacía en el pacto mosaico, las ofrendas y sacrificios y todo lo que eso implicaba. Jesucristo es superior a todo eso. ¿Sí lo está creyendo o no? Y además de eso, lo que el escritor sagrado quiere levantar a la persona de Jesucristo y decirle a los lectores y a nosotros: Jesucristo es el objeto, o debe ser el objeto supremo de la fe, lo más grandioso. Arriba de él no hay nada, y entonces nada se puede comparar con él, y nadie es superior a él. Y ese bendito ser al que tú y yo debemos de ponerle atención. Cuando la vida cristiana se vuelve un tedio, aburrimiento, desierto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha desviado la mirada de Jesús, y entonces la pone en uno mismo, o la pone en los demás, o la pone en las circunstancias, y entonces se desvía el enfoque. Pero una persona que está bien ubicada y que está centrada su atención en Jesucristo, va a poder sortear todo ese tipo de problemática que sí se presentan en la vida. Claro que sí, somos seres humanos, pero aquí está la solución. La solución está en el Señor bendito Jesucristo. Y en el versículo 1 que estamos leyendo, la palabra que utiliza, así como les dije, poned la mira, puesto los ojos en el Señor Jesús, en el autor y consumador de la fe, poner los ojos, o la indicación a él oíd, aquí está considerad. Mire lo que dice allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y considerad, checando en el idioma original qué es lo que significa la palabra que se traduce como considerar, significa aprender totalmente. Aprender con exactitud y en forma correcta. ¿Eso aplicado a quién? Pues a la persona del Señor Jesucristo. Considerad al Señor Jesucristo de manera
exacta, de manera correcta y de manera total. Significa adquirir un conocimiento de la persona, pero un conocimiento no como el que usted ahorita está adquiriendo porque está escuchando un mensaje. Adquirir un conocimiento de primer plano. Usted, metido con la persona de Jesucristo, aprendiendo. Nosotros como pastores y líderes tenemos una función, el guiarles a Cristo y edificarlos en la verdad. Pero llega un momento en que ya te toca a ti. Te toca a ti considerar a Jesucristo y entonces darte a la tarea de aprender totalmente, de aprender exactamente, de aprender correctamente tocante a la persona del Señor Jesucristo. Y el domingo pasado te decía yo, si tú vienes a mí a preguntarme, pastor, ¿y cómo le entro a la vida abundante? De qué es de lo que hemos estado hablando. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y debido a que hemos estado tocando los dos mensajes pasados, el tema de la vida abundante, yo les dije, bueno, pues lo que podemos hacer es ir a las enseñanzas de Jesús, a los mandamientos de Jesús, el carácter de Jesús y a las obras de Jesús. Y si yo me doy a la tarea de trabajar todo eso, voy a ir conociendo y desarrollando la vida abundante. Pero ahorita vamos a ir a Juan capítulo 17. Vean por favor en Juan capítulo 17, versículo, comenzamos desde el 1. Juan 17, versículo 1. Dice, voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 17. Y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. ¿Se fija usted cómo oraba Jesús? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Con el rostro inclinado o con el rostro elevado? ¿Cómo oró el Señor Jesús? Levantando los ojos al cielo. Y normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A ver, hermanos, inclinemos el rostro y vamos a orar. ¿No decimos así? Inclinemos el rostro. Ya estamos. ¿Quién nos enseñó a inclinar el rostro? El pastor. Sí, porque aquí a mí también me lo enseñaron. Sí, caemos en eso. Pero yo he observado cómo oraba Jesús. En este caso, levantando los ojos al cielo. Si vamos a la oración que eleva al Padre cuando resucita a Lázaro, ¿qué hace? ¿Inclina el rostro o levanta el rostro? Levanta el rostro. Y cuando ora al multiplicar los panes, ¿inclina el rostro o levanta el rostro? Levanta el rostro. Entonces ya estamos recibiendo enseñanza directa del Señor Jesús. Entonces estoy equivocado de que cada vez que voy a orar inclino mi cabeza. Eso yo me imagino que es un residuo de la Iglesia Católica. Es un residuo. Y que porque la Iglesia protestante surgió con Martín Lutero, con Juan Calvin. Y ahí yo creo que se trajo esa costumbre de agachar la cabeza. Pero aquí, ¿qué nos está enseñando Jesús con su ejemplo? A levantar la cabeza, a levantar y orar así.
Y es una manía, hermano. Eso de inclinar el rostro al orar es una manía. ¿Cierto o no? Nos cuesta y nos va a costar trabajo. Tal vez ahorita ya recibiste el ejemplo del Señor y te vas a esforzar, pero cuando te des cuenta estás con la cabeza agachada. Bueno, vamos a aprender. Luego dice aquí, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Padre, glorifica a tu Hijo. Hermano, ¿tú sabes lo que es ser hijo de Dios? ¿Tú sabes lo que es ser hijo de Dios? Pues cuando nos convertimos nos dicen: mira, tú recibiste a Cristo, creíste en Cristo, eres hijo de Dios. Está bueno. Ahí dice la Biblia: soy hijo de Dios. ¿Y qué decimos? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Levantamos nuestra mano. ¿Sí? Porque somos hijos de Dios. Pero ¿cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta? Bueno, tenemos al Hijo y podemos tú y yo ir a buscar la relación filial que sostenía el Hijo con el Padre. Y entonces, al ver al Hijo de Dios comportarse como con el Padre, entonces de ahí tomamos enseñanza. De esa manera se comporta el Hijo de Dios. O sea, en este caso, pues el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito. Entonces, si yo voy con esa mentalidad de considerar al Señor Jesucristo, de observarlo atentamente, de observarlo correctamente, de poner atención exactamente a lo que Él está haciendo. Porque ¿cuántos hemos leído este pasaje? ¿Y te habías dado cuenta en lo que la observación que te estoy haciendo? No, porque no observamos atentamente, no observamos cabalmente, exactamente qué está haciendo Jesús. Porque Él tiene que ser mi modelo de cómo ser hijo de Dios. Porque yo comencé la vida cristiana haciendo ¿qué? Lo que a uno le dicen que haga. Así comenzamos, ¿sí? ¿Y ahora qué? No, pues tienes que venir el próximo domingo. Pues órale, ahí estaba yo el domingo. Y ten la Biblia, léela. Pues ahí estoy. Sí, comenzamos a hacer eso. Me acuerdo que cuando me pidieron: a ver, hermano amado, ¿por qué no nos viene una oración por la ofrenda? Oré por todo menos por la ofrenda. Estaba tan nervioso de que tenía yo que orar por la ofrenda, que oré por mi abuelita y por no sé qué, por quién más, pero no oré por la ofrenda. Así comenzamos. Pero tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que ir a los evangelios a considerar al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para ser como el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios al orar levanta las manos y los ojos y el rostro, pues yo también tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es mi modelo. Y no hay ningún problema en imitar al Hijo de Dios. Si eso es lo que hace un Hijo de Dios, pues yo lo hago. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, estas son observaciones de paso que están ahí en el camino hacia donde vamos a llegar. Miren lo que dice ahí, versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermanos, si tú me preguntas: pastor, ¿y qué diferencia hay entre la vida abundante y la vida eterna? Pues yo te diría: no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Porque la palabra vida es la misma, vida eterna y vida abundante. Lo que cambia es el calificativo, abundante o eterno, pero es lo mismo. Y aquí dice que en el versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna o vida abundante a todos los que le diste. Y entonces Él nos dice:
en el versículo 3, y esta es la vida eterna. Entonces pongamos atención. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nos está diciendo que además de las enseñanzas, mandamientos, carácter y obras que debemos de estar considerando tocante al Señor Jesús, debemos de considerar su persona. Su persona. Y entonces debo de poner todo mi intelecto, ese maravilloso intelecto que Dios nos dio, debemos de ponerlo a funcionar. Pero el intelecto debe de estar complementado con lo que está aquí en el corazón. Porque no sé si si has visto las palabras del Señor Jesucristo, que dice que en el corazón hay pensamientos. Entonces no solamente pienso con la mente, no solamente con la mente, también piensas con el corazón. Y entonces estos dos elementos de tu personalidad y de la mía deben de estar involucrados en el conocimiento, en la consideración de la persona de Jesucristo. Si únicamente me quedo con el intelecto, solamente caigo en el plano de la información. Pero cuando involucro el corazón en esta comprensión de la verdad, entonces ya ese conocimiento intelectual puede aterrizar en el corazón y de esa manera hacerse parte de nosotros. Porque hay muchas cosas que están en tu mente, muchas cosas que no han bajado aquí a tu corazón. Y entonces pura información. ¿Cómo puedes conocer la diferencia entre lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón? Por el compromiso que tienes con el conocimiento de la verdad. Mientras sea un dato acá, tu vida no es afectada. Sigues haciendo lo que siempre has hecho. Pero cuando ya crees con el corazón, hay un compromiso con la verdad. Y entonces ya no puedes seguir haciendo lo que siempre has hecho. Por eso está la exhortación en Proverbios, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Y cómo se baja de acá a acá? Comienza a meditar. Medita en lo que leíste. Ya es una información que debes de comenzar a digerir. Y está rumiando como la vaca el mismo alimento, en este caso la palabra, y le das vuelta por acá y le das vuelta por allá y lo regresas así y le das así, hasta que eso que está ahí, la vida que está en la palabra de Dios, el espíritu que está en la palabra de Dios, llega a ser parte tuya. Llega a ser parte tuya. Y entonces ya no luchas con la obediencia. Ya. Les pongo un ejemplo. El asunto del diezmo, que tanta batería le da a la gente. Tanta batería. Si tú nomás lo tienes aquí en la cabeza, tú puedes rechazarlo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Allá tú. Pero si tú te das a la tarea de decir, bueno, ¿por qué es que el Señor nos pide el diezmo? ¿Qué es lo que Él está buscando? ¿Por qué lo hace? Y entonces ya dejas que sea la palabra y el Espíritu Santo el que te vaya diciendo, a ver, Espíritu Santo, ¿por qué el diezmo? Enséñame. Y entonces ya abres tu mente y tu corazón a la enseñanza del Espíritu Santo, que es nuestro maestro, y Él te podrá dar a entender lo que tal vez tú no entiendes. Pero cuando tú aceptas esa verdad y la trasladas a tu corazón, amas lo que se te ha enseñado, amas los mandamientos de Dios. Ya no solamente los conoces, sino que los amas la palabra de Dios.
Porque llegas a entender que cuando Dios te da un mandamiento, está buscando tu bendición, está buscando tu crecimiento, está buscando que eternamente tengas una cosecha. Eso es lo que está buscando, que cuando estés a su lado tengas el gozo de cosechar tus actos de obediencia, que solamente traerán beneficio eterno a tu propia persona. Pero eso se debe a que ya del conocimiento intelectual pasó acá, y te das cuenta que cuando tú obedeces a Dios, tú entras a la vida de Dios, a la vida que está en la palabra de Dios. Entras a la vida. Por ejemplo, ¿cuántos ya hemos dejado de decir mentiras? Porque ¿cuántos decíamos mentira? Levanten su mano, o sea, no se apedrea aquí a la gente. Sí, pero ya llegó un momento en que dijimos, no, ya no. Y entonces nos dimos a la tarea, y cuando tú decías mentira, digamos, aquí está la luz y aquí están las tinieblas, aquí está la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Cuando tú decías una mentira, ¿hacia dónde te dirigías? ¿Hacia la luz o a las tinieblas? Y cada mentira era afianzarte, ¿en dónde? En las tinieblas, porque Satanás es un mentiroso. Entonces cada mentira te afianzaba en el reino de las tinieblas y te ibas pareciendo a tu padre en aquel tiempo, Satanás. Pero cada vez que tú y yo obedecemos, en este caso, el decir la verdad, y decir la verdad, y decir la verdad, y decir la verdad, y decir la verdad, vamos penetrando en el terreno de la vida de Dios, la vida abundante, la vida abundante. Porque ese acto de obediencia trae a tu vida bendición presente y eterna. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía a través de la obediencia. De tal manera que cuando tú das tu diezmo, entras a la vida, porque estás ejerciendo tu fe, estás obedeciendo, ejerciendo tu amor, y le crees a Dios. Sería muy bonito, tal vez para algunos cristianos, que hubiesen dicho para la iglesia local: a todos los que lleguen, denles tal cantidad de dinero. Y mire, las iglesias darían, yo creo que eso. Llegabas y tus 1,000 pesitos, órale. No, estarías feliz de la vida. Y yo creo que hasta llegarías puntual. No sea que se acabe el dinero y ya no me toque. Pero como se trata de llegar y entregar el diezmo, para muchas personas eso es un sufrimiento atroz. Pero aquí nos está diciendo en nuestro amado Señor Jesucristo que la vida eterna tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios y con Dios mismo. ¿Y cómo es Dios? Pues ve a Jesús. Porque Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo he estado contigo y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos a la tarea de ver al Padre en Jesús y de ver a Jesús. Y entonces vamos considerando a nuestro Señor con nuestro intelecto, con nuestro corazón, trayendo sus verdades a nuestra conducta, buscando de Dios sabiduría, buscando revelación. Cuando usted y yo vayamos a los evangelios, yo le sugiero que practiquemos el ayuno. Padre, yo quiero conocer más de tu Hijo. Voy a ayunar. Ah, bueno, eso indica algo, ¿no? Indica interés, indica compromiso, indica deseo de conocer la vida que Dios te ha dado en Jesucristo, la vida eterna, la vida abundante. Entonces el ayuno, y quienes practicamos, Dios nos ha concedido el don de lenguas,
podemos también tener un tiempo previo a meternos a leer los evangelios y ponerte a orar. Espíritu Santo, interceda ante el Padre para que se me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Ilumina y ten tu tiempo. Y si no tienes las lenguas, bueno, pues en tu idioma español, y hazlo. Y ya como producto de oración, de ayuno, si quieres, entonces te pones a estudiar. Tengo 1 hora, Señor. No voy a escuchar YouTube, no voy a buscar Facebook, no voy a buscar libros. No. Los evangelios, mi libreta y mis herramientas de trabajo. Aquí estoy. Muy bien. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 1. Una vez me puse a estudiar la genealogía de Jesucristo, que está ahí en Mateo capítulo 1 del 1 al 18. Y lo leí y le dije, Señor, no saqué nada. No saqué nada. Pero mañana vengo. Ya el otro día estaba yo ahí. Oré. Señor, sigo sin sacar nada. ¿Ya? Pero mañana vengo. Y me aventé toda la semana leyendo esa genealogía. Y yo decía, tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Es muy árido. Que fulano engendró y engendró y engendró y engendró y engendró. Hay algo, ¿sí? Sí lo encontré. Me lo dio a conocer el Espíritu Santo. Y de allí, de esa genealogía, saqué 3 mensajes que yo no los veía. No los veía. Si decía que sacaba nada, no saqué nada. Pero después de revisarlo, sí. Pero insistiendo, buscando, trayendo tu sacapico, ¿cómo se llama? ¿Zapapico o saca? ¿Cómo se llama? Zapapico. Esto. No encuentro nada. Pero tiene que haber. Ahí está el interés. Entonces yo les sugiero, hermanos, que no solamente sean las enseñanzas, los mandamientos, el carácter y las obras de Jesús lo que sea nuestra atención. Tiene que ser eso, claro. Pero también aquí dice la persona de nuestro Salvador. ¿Sí me explico? ¿Me explicó? Ahora, entonces lo que vamos sacando como conclusión es que Cristo nos vino a enseñar cómo vivir la vida. El autor de la vida, que es Jesucristo, Dios Hijo, se encarna y viene a este mundo, y a través de lo que sucedió en su vida y con su vida y a través de los registros nos enseña a cómo vivir la vida. Porque tú y yo no sabíamos vivir la vida. ¿Qué tal la regamos? ¿Qué tal la regamos? Y como dicen los muchachos, y gacho. Sí, la regamos. Pero mire por favor en Efesios 4. En Efesios 4, rápidamente, dice en el versículo, desde el 17 leo, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. En el versículo 17 al 19 está la descripción de nuestra condición previa al conocimiento de Cristo. Y según lo que estábamos aquí lo que acabamos de leer, tú y yo andábamos en la vanidad de la mente, versículo 17 al final, teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18 al principio, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, a la mitad, y con una dureza en el corazón. Versículo 19, habíamos perdido la sensibilidad.
y nos entregamos a cometer pecados, etc. Pero mire lo que dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El domingo pasado les dije que les iba yo a demostrar cómo la iglesia primitiva nunca perdió de vista la persona de Jesús, nunca la perdió. Siempre estuvo presente la persona del Señor Jesús en la instrucción que la iglesia primitiva recibió. Y aquí nos está diciendo, versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo no habían aprendido así a Cristo si los efesios no conocieron a Jesús? Jesús fue crucificado ahí por el año 30 y tantos de la era cristiana, y estos están recibiendo esto allá por el año 50, 60 de la era cristiana. Ellos no conocieron a Jesús. Entonces, ¿por qué dice mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído? ¿Qué dijo el Padre? A él oíd. ¿Y qué hacían aquí? Pues tenían que escuchar a Jesús. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la iglesia primitiva, los apóstoles, en sus reuniones, por lo que podemos deducir de aquí, hacían muy vívida la persona de Jesús. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo me imagino que entonces ellos se daban a la tarea de atender esa promesa y de hacer valedera esa promesa y decirle a la gente: ustedes están aquí, pero queremos llevarlos al autor de la vida, que se llama Jesucristo. Él está acá y vamos a orar. Y en cuanto a este tema que estamos considerando, vamos a pedirle a Él que nos enseñe. Él está aquí con nosotros. Y entonces, de esa manera, ellos tenían a Cristo Jesús muy presente, muy presente, muy presente. A nosotros, aunque conocemos esa promesa, la pasamos muchas veces por alto. No porque no la creamos, sino porque está en nuestra mente atendiendo otras cosas accesorias. Pero con ellos no era algo accesorio. La persona de Cristo era algo fundamental, de tal manera que ya para que el apóstol Pablo les haya escrito a los efesios: ustedes no han aprendido así a Cristo. No está diciendo ustedes no han recibido esta enseñanza nuestra. No, es lo que ellos decían. Aquí en el versículo: si en verdad le habéis oído. Aquí a Jesús, no al apóstol y a sus compañeros. O sea, de alguna manera ellos trabajaron la presencia de Jesús. La presencia de Jesús. Y Jesús nunca se fue de su atención. Siempre estaban pendientes de la persona del Señor Jesucristo. Y en este tiempo en el que hemos estado meditando sobre este tema, les he estado diciendo que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida eterna, la vida abundante, es la vida de Dios, la vida espiritual, la vida divina. Esa vida es Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. Cuando yo comencé a decir verdad, ahí estaba Cristo. Cuando yo abandoné mis palabras mugrosas, porque sí las tenía, ahí estaba Cristo. Cuando yo dejé de andar con una mente mugrosa y cochambrosa, ahí estaba Cristo. Y entonces Cristo se ha ido formando, y es una vida abundante.
una vida que se va disfrutando y que va creciendo. No es religión, no es religión, es la vida de Cristo en ti lo que tiene que ir creciendo. Entonces es la vida de Jesús en nosotros, es Cristo viviendo su vida en nosotros, y es Cristo enseñándonos a vivir la vida. Cristo nos enseña a vivir la vida. Y entonces, ¿qué le pasa con la crítica? La murmuración, la queja, el lamento, el pleito, el enojo, la amargura. Porque mire lo que dice más adelante del capítulo 4. Dice en el versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No sé si vinieron las gritonas y los gritones hoy. ¿No vinieron los gritones y las gritonas hoy? Bueno, porque aquí está diciendo: quítense de vosotros toda amargura, gritería. No, y hay cada grito en los hogares. Una vez le preguntaron a unos niños: a ver, hijos, ¿su mamá grita? La mía sí, pastor. Y el niño soltó la sopa. Sí, los niños dicen la verdad. Y sí, hay mujeres gritonas, hombres gritones, hijos gritones, hijas gritonas. Versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí tenemos en estas epístolas, hermanos, la preciosa vida de Jesucristo. Cuando me dice: quítense de vosotros, se tiene que ir aquello que no es Cristo, y se tiene que establecer que aquello que es Cristo se tiene que. Y de esa manera, hermanos, ustedes y yo podemos vivir una vida abundante. Ya te dije que la vida abundante no se encuentra en un libro. Bueno, en este sí, pero en un libro X. Aquí está. No te la puede dar alguien, ni la puedes encontrar en una iglesia, ni alcanzar en un congreso. Es tú y Jesús en comunión. Los evangelios, aprendiendo de la persona de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de los mandamientos de Jesús, del carácter de Jesucristo y de las obras de Jesús. Todo esto, hermano, en ti es la vida abundante. Y si tú vives todo esto, hermano, los desiertos, si llegan, se van rapidito, porque tienes al Hijo de Dios y el Espíritu Santo trabajando. ¿Cuándo trabajando? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tú ni tienes tiempo de andar ahí en otras cosas. Cristo llenando tu vida, Cristo reproduciendo en tu vida, Cristo trabajando a través de tu vida. Esa es la vida abundante. La vida abundante, hermano. ¿Sí me explico? Okay. ¿Cuál es tu respuesta? La respuesta de tu corazón a este mensaje. ¿Cuál es? Tres mensajes sobre la vida abundante. Ya esa respuesta se la tiene que dar tu corazón a tu Dios. Y yo espero, hermano, que te des a la tarea, o nos demos todos a la tarea de desarrollar esa vida abundante. En mi condición de persona de 71 años, trabajando, la vida abundante. En tu condición de persona de 15 años, trabajando. De 20 años, trabajando. De 30, de 40, de 50, trabajando. Hombre y mujer, trabajando. Líder y no líder, trabajando. Desarrollando la vida abundante.
Para eso te trajo el Señor Jesús a su conocimiento. ¿Qué dices? ¿Le agradeces? ¿Qué vida tan preciosa tiene para mí? Si era yo un joven descarriado, perdido, pero Él tenía otros planes para mi vida como los tiene para la tuya. Y Él quiere reproducir su vida en ti. Pongámonos de pie y terminemos con una palabra de oración. Quienes están allá en Facebook, si gustan acompañarnos en la oración, está muy bien. Levantemos nuestras manos y ahora levantemos nuestro rostro, hermanos. Ya no incline el rostro, ya no inclinamos el rostro. Ahora, levantando el rostro ante nuestro Dios, digámosle todos juntos: querido Padre, muchas gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, por no valorarlo, por no colocarlo en el lugar que le corresponde. Gracias por tu Espíritu Santo, que acude a nuestro auxilio y que reorienta nuestra atención hacia tu Santo Hijo. Aquí estamos, Señor. Queremos desarrollar esa vida abundante, esa vida eterna, que es Jesucristo mismo. Espíritu Santo de Dios, tómanos la palabra, acude a nosotros y desarrolla al Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos de Facebook, Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañaron. Les mandamos un abrazo. Dios les bendiga.